Nos acompaña a esta hora la ex canciller y ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ex canciller, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa. Buenos días a toda la audiencia de Caracol. Mire, usted ha sido una de las firmantes de la carta enviada al gobierno nacional solicitándole que suspendiera la presencia diplomática en la posesión presidencial, posible posesión presidencial de Nicolás Maduro el próximo o este viernes. Este trino del presidente, el reciente trino del presidente, ¿qué le dice, ex canciller? Pues mire, me parece que acá es más de lo mismo. El presidente Petro lo que sigue es manejando obviamente el reino de la ambigüedad, en lo cual él es un experto. Entonces trata de mostrarle a la gente que se abstuvo de ir y que eso es suficiente. No, eso no es suficiente. Él no va porque sabe que no aguantaría la presión internacional ni las críticas y el rechazo internacional y nacional si él llegara a ir a esa posesión. Pero no va él, tampoco va el canciller y ahora pretenden entonces que mandando a un embajador se lavan las manos. Eso no es así. Eso es como ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Pero claro, al presidente le gusta más ponerle velas al diablo que a Dios. Entonces acá está tratando de hacer esto, la ambigüedad. Le ponemos una vela a Dios, otra al diablo, entonces no vamos nosotros, pero mandamos a un embajador. No importa el rango de la representación diplomática. Si va un embajador, también está representando la diplomacia colombiana, está representando el pueblo colombiano, está acompañando la posesión de una dictadura, está acompañando el que se formalice ya que Venezuela entra en estado de dictadura. ¿Cómo puede Colombia acompañar eso? Si sabemos además que una democracia en Colombia no puede sostenerse si hay una dictadura en Venezuela. Una dictadura en Venezuela significará el día de mañana muchos riesgos en materia militar, muchísimos riesgos en materia electoral y política para Colombia. Por esa razón, la carta que promovimos desde la Organización de Mujeres por la Democracia y que hoy tiene más de 1000 firmas de distintos sectores de la opinión, de distintos sectores de la sociedad colombiana, de distintos estratos, porque esto lo que muestra es un rechazo nacional a que Colombia siga teniendo una actitud condescendiente frente a una dictadura. Que acá no hay argumentos económicos tampoco que se puedan hacer valer. Es que ahora hay gente que salió con la tesis de que es que hay que defender un comercio. ¿Por qué nunca defendieron el comercio con Venezuela cuando teníamos más de 6.000 millones de dólares de comercio bilateral? En ese momento Chávez arbitrariamente acabó ese comercio. Después Maduro arbitrariamente cerró la frontera atravesando él entonces sus camiones y por esa razón se quedó bloqueada la frontera. Nunca hicieron nada por defender el comercio. Luego a estas alturas, con el pequeñísimo comercio que tenemos con Venezuela, no hay derecho al cinismo de querer justificar esa presencia en la posesión de una dictadura, dizque para defender un comercio binacional. Colombia tiene que mantenerse siempre al lado de las instituciones, de la libertad, de la democracia, porque esa es la esencia de nuestro país y esa ha sido siempre la esencia de nuestra política exterior. Sí, mire, en un trino que también puso hace muy poco el presidente de la República, respondiendo a un tipo de críticas como las que usted realiza en este momento, el canciller dice: no me interesa quedar bien o mal, eso nunca ha sido el estructurador de mi acción política. Dijo Bateman alguna vez: el pueblo puede perdonar que nos equivoquemos, es de humanos equivocarnos, lo que jamás perdonará es que seamos incoherentes. Eso es lo que dice el presidente. ¿Cree usted que está siendo entonces coherente con lo que ha dicho o cómo ha actuado frente a Venezuela? Me parece que de todo lo que le he oído al presidente Petro desde que es presidente, esto es lo más sincero que él ha dicho. Es quizás lo único, porque realmente acá no hay ninguna equivocación de él. Todo lo que él ha hecho es deliberado, todo lo que hace responde a su agenda, todo lo que él hace no son equivocaciones por inexperiencia ni por improvisación en los nombramientos de los ministros, no, aquí hay una agenda de él personalmente y esa es la agenda que él sigue todos los días. Y él tiene entonces una afinidad ideológica, una afinidad política, una afinidad de métodos, de medios, también con la dictadura de Venezuela. Entonces, por esa razón hemos visto esta actitud condescendiente con una dictadura que, repito yo, pone en peligro la democracia de Colombia, porque esa dictadura
si se llega a consolidar, es el comienzo del fin de la democracia de Colombia. Mañana, quién sabe con qué pretexto se van a inventar entonces presencia de militares venezolanos en la frontera de Colombia. Quién sabe con qué pretexto se van a inventar que es que la democracia colombiana es insuficiente para las elecciones del 2026. Esa democracia que hoy salen a decir ellos, los del pacto histórico, que es una democracia de papel, esa es la democracia que le ha permitido a esos señores estar sentados en el Congreso. Esta es la democracia que le permitió a Gustavo Petro llegar a la presidencia de Colombia, muy a pesar de los 10,5 millones de personas que votamos en contra de él. Pero como somos respetuosos de la democracia, aceptamos que la mayoría había votado y por esa razón él es el presidente de los colombianos. Esa es una democracia que sin duda hay que seguir perfeccionando, pero es una democracia sólida, es una democracia con instituciones y es la democracia que a los colombianos nos interesa seguir mejorando y proteger y mantener. Pero mañana no tienen nada de raro que se inventen de común acuerdo con su amigo Maduro que esa democracia ya no le sirve para la elección del 2026. Por eso insisto yo, la consolidación de la dictadura de Venezuela es el comienzo del fin de la democracia de Colombia. Jamás habrá paz en Colombia ni democracia en Venezuela mientras no haya democracia en Venezuela. Y hoy vemos nosotros inclusive algo que es absolutamente aterrador. El gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, anunciando ya sus famosas ODI, su famosa ODI, que es una organización de defensa integral, que no es otra cosa que unos milicianos armados por el régimen de Maduro, los mismos de los trapos y de las capuchas que les hemos visto tantas veces, que antes se llamaban colectivos, ahora la llaman organización integral para la defensa, y a esa gente es a la que van a sacar mañana, junto con los militares venezolanos en contra del pueblo venezolano, que sí es un pueblo indefenso, que es un pueblo que va a las calles a pedir que se vaya una dictadura. Es un pueblo que se va a movilizar hacia Miraflores a pedir que salga el dictador. Y yo tengo mucha confianza en ese bravo pueblo venezolano. Allá puede pasar lo que pasó en Siria. Dios quiera que pase lo que pasó en Siria. Ahí vemos nosotros a Bashar al-Assad en Rusia gastándose la plata que le robaron a Siria durante tantísimos años. Seguramente va a pasar con Maduro igual, porque el pueblo venezolano sabe hoy que cueste lo que les cueste, tienen que mantenerse en una posición firme, erguida, de defensa de su democracia, pero es muy grave que Colombia, precisamente que está hoy como parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Colombia se quede callado ante la violación de derechos humanos que estamos viendo en Venezuela todos los días. Desde el 28 de julio han venido arreciando las violaciones contra los derechos humanos, el hostigamiento permanente a todos los venezolanos, a la propia mamá de María Corina Machado, una señora de 85 años. ¿Cuánto la han hostigado, perseguido? Le secuestran el yerno del presidente electo de Venezuela. Y yo quiero, Luisa, con todo el respeto a ustedes que son periodistas tan serios, por Dios, no sigan llamando a Edmundo González como el líder de la oposición. Ese señor es el presidente electo por el pueblo de Venezuela. Es el único presidente legítimo que tiene Venezuela, el único que legítimamente podría ocupar Miraflores. Entonces creo que todos debemos estar conscientes de lo que está en juego y por qué el pueblo venezolano no se va a retirar, no se puede retirar, no se debe retirar de las calles de Venezuela, cueste lo que les cueste, y seguramente va a costarle sangre, y mucha de esa sangre es la que va a quedar manchando las manos del gobierno de Colombia. Sí, mire, canciller, es que de pronto de esos costos políticos era de los que hablábamos o venimos hablando toda la mañana, especialmente para Colombia. Sin duda Venezuela vive una situación muy compleja y por eso nosotros seguimos consecutivamente la situación de Venezuela, pero también cómo relacionarla con nuestro país. Usted tiene un argumento en donde dice el comercio no debe ser un argumento para seguir validando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Usted fue canciller, fue vicepresidenta de Colombia mientras esas relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con el vecino país estaban rotas, es decir, fueron nulas, digámoslo así, porque en el gobierno de pronto del presidente Duque no hubo una relación con Venezuela. Comparándolo con lo que hay hoy, ¿qué se puede perder y que no, teniendo en cuenta que esto para usted y para muchos no es un valor, o el tema comercial no es un valor que deba compararse con las violaciones de derechos humanos en el vecino país? Pues Luisa, usted sabe perfectamente que he defendido el comercio exterior de Colombia durante la vida entera.
Precisamente cuando estaba Hugo Chávez, como le decía hace un momento, teníamos un comercio binacional que superaba los 6.000 millones de dólares. Eso era una cifra muy importante para Colombia, pero lo que se haya logrado reactivar en un año y medio o en 2 años no justifica el riesgo de la democracia de Colombia, porque es que si dentro de un año o dos se acaba la democracia de Colombia, no hay ningún empresario colombiano que vaya a poder sobrevivir, como no sobrevivió ningún empresario venezolano a lo que es la arremetida de un sistema como el de Venezuela, que es Chávez y Maduro. Un sistema parecido en Colombia no le daría continuidad a ningún empresario de Colombia. Entonces acá no podemos, por unas ganancias de corto plazo, exponer nosotros a la existencia de un sistema económico y de una democracia en el mediano y en el largo plazo. Todos los empleos de Colombia son necesarios. Todas las exportaciones de Colombia son convenientes, pero en este caso particular no puede servir como justificación para apoyar a una dictadura. Si tanto le preocupa al gobierno Petro las exportaciones, ¿por qué no ha hecho nada por el sector exportador colombiano realmente? ¿Por qué no se dedicaron a esa famosa anunciada política industrial de Colombia, la reindustrialización de Colombia, las compras estatales, haber movido la exportación de servicios, haber movido todo el tema de desarrollo de cadenas industriales, los pactos por el crecimiento y el empleo que hicimos en el gobierno anterior con 22 pactos, 86 gremios de la producción para que todo eso se convirtiera en exportaciones hacia América Latina, hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea? Todo eso lo han dejado manga por hombro. Entonces, por Dios, eso no es coherente venir ahorita a justificar la condescendencia, por decirlo de alguna manera, para no hablar de complicidad, con una dictadura bajo el argumento de que es que ahí tenemos un comercio y unas empresas y unos empleos que dependen de la relación con Venezuela. Eso no es cierto. Pues mire, vicepresidenta, ha sido usted vicepresidenta y ex vicepresidenta y ex canciller de Colombia. Gracias, ha sido usted muy clara con sus posiciones aquí y además con el llamado que realiza el gobierno nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias muchas a ustedes, Luisa, y bueno, pidámosle mucho a Dios por la democracia de Venezuela, por la de Colombia, por la paz de esta región y por el progreso, por el desarrollo, el potencial que tiene Colombia es enorme si hay democracia en Venezuela. Si queremos ver empleos y crecimiento económico en Colombia, por Dios, apoyemos la democracia venezolana, que eso inmediatamente nos abre a nosotros unas posibilidades infinitas de crecimiento y de generación de empleos en Colombia. Dios quiera que Venezuela salga adelante y salgamos bien librados todos de esta crisis tan dura que le supone un dictador en el siglo XXI a una nación como la nación venezolana, que está hermanada y que está integrada con Colombia desde hace 200 años. Gracias, Luis. No, sí, vicepresidenta, perdóneme que ya le voy a dejar ir. Es solo una pregunta muy rápida que usted me trae aquí a la cabeza. Uno, de ser posesionado como presidente de la República, Edmundo González, ¿cómo le iría a nuestro país? Porque además este gobierno, o al menos el gobierno de Gustavo Petro, no lo ha apoyado y ha sido muy criticado. Mire, eso sí que me trae una sonrisa desde el fondo de mi corazón, Luisa, porque si llegara realmente en el corto plazo a reactivarse la recuperación de Venezuela, eso va a significar negocios, inversiones, empresas, empleos para los colombianos. Eso va a significar un potencial que no nos hemos imaginado nosotros desde hace muchas décadas, porque más allá del gobierno de Colombia, esa relación entre empresarios, el trabajo que hace la Cámara Colombo-Venezolana, las inversiones venezolanas que hay en Colombia, las inversiones colombianas que hubo en Venezuela y que el régimen de Chávez abusivamente, ilegalmente, las expolió, las expropió, se las quitaron. Por ahí tenían a la ex senadora, que en paz descanse, Piedad Córdoba, entonces acordando ahí cómo hacían para que les devolvieran inversiones, todo eso tan horrible que le ha tocado sufrir a los empresarios colombianos, todo eso estaría más que compensado con las posibilidades de un intercambio de comercio y inversiones nuevos, porque Colombia es el país que por naturaleza mejores beneficios podría sacar de esa reactivación de Venezuela, porque los recursos que lleguen a Venezuela de inversión, de cooperación, a los primeros que le van a dar oportunidades es a los empresarios colombianos. La frontera con Venezuela, obviamente el desarrollo de todos los sectores de la industria, la recuperación de sectores como el petrolero, esto va a requerir metalmecánica, va a
recorrer un montón de inversiones que las industrias colombianas pueden hacer perfectamente. La infraestructura que Venezuela va a necesitar la pueden hacer las empresas de infraestructura colombianas mejor que cualquier otro. O sea, si de verdad queremos pensar en riqueza para Colombia, esa riqueza vendría de la mano de la democracia venezolana, y mientras esté el gobierno Petro, eso se haría solamente a través de los empresarios. Pero cuando se vaya el gobierno Petro, a eso el próximo gobierno le meterá el hombro entero para lograr que esta integración de estas dos naciones tan importantes, con una población de casi 100 millones de personas entre las dos, con un potencial energético, con un potencial minero, con un potencial de alimentos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la seguridad alimentaria del hemisferio, Colombia y Venezuela serían los que más podrían aportar cadenas de producción agroalimentarias. O sea, el potencial es infinito cuando Edmundo González esté ejerciendo ese mandato para el cual fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano y esté acompañado por María Corina Machado y por todo ese grupo de venezolanos tan competentes, tan dedicados, que desde el mundo entero han venido trabajando en planes y programas de desarrollo para Venezuela durante todos estos últimos años, a pesar de lo que ha significado para ellos esta dictadura que los hizo tener que salir huyendo hacia otros países. Pero gracias, ex canciller y ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Que tenga usted un muy buen día. Igual, Luisa, muchísimas gracias. Feliz día para ustedes.